Desde hacer levitar objetos hasta modificar la materia y atraer tu realidad deseada, la vibración es la llave maestra para alterar la realidad. Y no saber vibrar correctamente te está costando tiempo y esfuerzo. En este video te mostraré los 3 elementos clave para que domines tu vibración y comuniques el mensaje correcto al universo. Mi nombre es Juan y si quieres unirte a mi programa de coaching, revisa los enlaces de abajo. Este programa es súper potente, así que únicamente aplica si estás listo o lista para transformar tu vida. La primera clave empieza con una historia bizarra. En 1898, Nikola Tesla creó una máquina que cambió la percepción de la vibración para siempre. Esta máquina sería conocida como el oscilador de Tesla o la máquina de terremotos. Este era un aparato que podía producir vibraciones mecánicas y ganó mucha notoriedad por lo que fue capaz de hacer. El concepto general de esta máquina fue el de la resonancia. Tesla creía que si podía conseguir la frecuencia exacta de un objeto, podría ajustar su máquina a esta misma frecuencia y controlar el objeto. Ahora, dice la leyenda que Tesla ajustó su máquina a la frecuencia primordial del edificio donde vivía. Y esto hizo que el edificio entero retumbara, haciéndoles creer a sus habitantes que estaba ocurriendo un terremoto. Y no fue hasta años después que él admitió que había sido él. Y cuando hizo esto, un periodista le preguntó: «Señor Tesla, entonces, ¿qué se necesitaría para, digamos, derrumbar el edificio Empire State?» Su respuesta: la vibración lo haría todo. Solo sería necesario ajustar la vibración de la máquina para que coincida con la vibración natural del edificio. Y esto desvela la primera clave que te quiero compartir. Cada cosa que existe tiene una frecuencia primordial natural o una vibración específica. Desde las galaxias hasta cada una de tus células y los átomos que las componen, todo tiene una frecuencia primordial y natural, así como una huella dactilar pero vibracional. Tú, en este momento, tienes tu propia frecuencia natural, tu propia firma vibracional única expandiéndose en el universo. Y lo que determina esta frecuencia que emites son tus pensamientos, emociones e intención. Ahora, presta atención a esto porque te hará sentido más adelante. Si todo tiene una frecuencia única y según la física cuántica, todas las posibles realidades existen aquí y ahora como pura potencialidad en el campo cuántico, esto quiere decir que la versión tuya que vive la realidad que tú deseas tiene una frecuencia única, emite su propia firma vibracional. En otras palabras, su pensamiento, emoción e intención son distintos a las tuyas. Lo que un creador consciente de su realidad hace es alterar su propia frecuencia vibracional para que coincida con la de la realidad que desea manifestar. Y esto nos lleva a la siguiente clave. ¿Te ha pasado alguna vez que conoces a alguien y en pocos segundos sientes que se conocen de toda la vida? Te sientes en sintonía con esta persona. O también cuando llegas a un lugar y sientes que algo te incomoda y quieres irte. Esto sucede porque inconscientemente somos capaces de percibir si resonamos o no con otras vibraciones. Ya sabemos que todo tiene una frecuencia natural, pero algo grandioso sucede cuando una vibración natural de un objeto coincide con otra vibración. Cuando esto sucede, los dos objetos entran en resonancia. Por ejemplo, si yo tengo dos instrumentos afinados en La, si hago un instrumento sonar y emitir su vibración, esta frecuencia va a activar la vibración natural del otro objeto, haciendo que entre en resonancia, haciéndolo vibrar también, en otras palabras. Para nosotros ir de esta realidad a la realidad que deseamos, imagina que debemos empezar a emitir esta vibración y a medida que nos movemos en el tiempo y espacio, vamos a ir resonando y creando disonancia con distintas cosas. Y esto mismo nos irá guiando hasta esta nueva realidad que deseamos. Pero para hacer esto, para emitir esta frecuencia de la realidad que deseamos, debemos comprender una ley de la física. Esta ley de la física se llama interferencia constructiva, la cual dice que cuando dos ondas de la misma longitud se encuentran, se doblan en tamaño. Piensa en lo siguiente: si cada pensamiento, emoción e intención que tenemos tiene una frecuencia específica, ¿qué crees que sucedería si ajustas cada una de estas vibraciones a la misma frecuencia? Estos
al ser de la misma longitud de onda, se amplificarían, emitiendo una señal mucho más potente al universo. Y este, tristemente, es el acertijo que la mayoría no puede resolver. La mayoría de las personas no pueden conseguir alinear la frecuencia que emiten sus pensamientos con las de sus emociones. Y en lugar de crear interferencia constructiva entre lo que piensan y sienten, resonancia y amplificar esta señal, lo que consiguen es crear disonancia, interferencia destructiva. Por esto, la señal que envían al universo es débil, es confusa, y esto es lo que terminan atrayendo. Pero si eres capaz de conseguir alinear y crear interferencia constructiva entre tus pensamientos y emociones y deseos, lo que va a suceder es que estas ondas de la misma frecuencia se van a encontrar, se van a doblar en tamaño, y la señal que emitas al universo va a ser mucho más potente. Además, no solo será más potente, sino que será un mensaje mucho más claro y entendible para el universo. Imagina esto. Imagina que cuando estás en disonancia de mente y emoción, es como lanzar un montón de piedritas a un lago. Cada una de ellas crea unas pequeñas ondas y luego crean patrones confusos. Pues, cuando creas resonancia e interferencia constructiva entre tus pensamientos y tus emociones, es como si lanzases una roca gigante a este lago. Las ondas serían mucho más grandes y crearía un solo patrón claro, un patrón mucho más coherente y entendible. Por esto es que la segunda clave es crear interferencia constructiva entre nuestros pensamientos y emociones, para así enviar un mensaje claro y potente al universo. Y esto nos lleva al último punto. ¿Cómo hacemos esto? Para conseguir interferencia constructiva entre nuestros pensamientos y emociones, debemos dominar 3 cosas. La primera es que aprendas a enseñarle a tu cerebro cómo piensa la persona que vive esta realidad que tú deseas. La segunda es que le enseñes a tu cuerpo cómo se siente esta persona que vive la realidad que tú deseas vivir. Así como un futbolista entrena para desarrollar sus habilidades y mediante la repetición domina esta habilidad, tu trabajo es enseñarle y entrenar a tu cerebro a pensar como esta persona. Entrenar y enseñarle a tu cuerpo cómo se siente, cuáles son las emociones que experimenta esta persona. Todo esto mediante la repetición, como si estuvieses entrenando para algún deporte. Y por último, la tercera cosa que debes dominar es lo que Napoleon Hill llamó la ley del ritmo hipnótico. ¿Alguna vez has escuchado la frase que dice: allí a donde va tu atención, allí va tu energía? Pues ahora te lo voy a explicar de una forma en la que nunca lo has entendido antes. Todo empieza con un estímulo. Este estímulo viene desde afuera. Tus sentidos, al percibir este estímulo, transforman esta señal en señal eléctrica, y esta señal eléctrica viaja hasta tu cerebro. Luego, en tu cerebro ocurre una cognición. Tu cerebro analiza esta información y dice: vale, esta es señal auditiva, te vas para allá. Esta es señal visual, te vas para allá. Luego de esta cognición, en tu cerebro hay un banco de reacciones asignadas para cada estímulo. Y ese es el siguiente paso de este ciclo. Luego de la cognición ocurre una reacción. Esta reacción, imagina que estas son neuronas y una serie de patrones y vías neuronales que se han formado. A lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, tú has ido creando estos patrones neuronales en tu cabeza, en tu cerebro. Tu cerebro, al ocurrir la cognición, se va a su banco de reacciones predeterminadas y escoge la más adecuada basada en el estímulo, ¿vale? Luego de esta reacción ocurre una acción. Vamos a dar un ejemplo. Imagina que el estímulo es que te llega una factura, ¿vale? Cuando tú ves esta factura, ocurre la cognición. Percibes todo esto y luego la reacción predeterminada en tu cerebro es: mierda,
¿Cómo voy a hacer para pagar esto? No tengo dinero, me falta dinero. Empiezas a sudar, empiezas a ventilar, empiezas a pensar. Por esto señalo aquí el cerebro. Empiezas a pensar, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo es posible que me hayan cobrado esto? La luz viene demasiado cara, el sistema, el país, todo está demasiado mal. ¿Qué sucede? Recuerda la frase. Allí a donde va tu atención, allí va tu energía. Empiezas a darle atención a esta respuesta condicionada en tu mente, llevas tu energía a este lugar y continúas reforzando más y más estos patrones y estas respuestas, reacciones automáticas e inconscientes, ¿vale? Luego, ¿cuál es tu acción? Decides vender la cámara que tanto te costó reunir para comprar y empezar tu canal de YouTube. Decides venderla, decides tomar esta acción. ¿Qué sucede? Que luego de esta acción ocurre un resultado. Te quedas pensando, wow, te quedas sin cámara. Sí, logras pagar la factura, pero luego ya no tienes cómo empezar tu canal de YouTube. Luego te sientes más deprimido porque tienes que empezar a reunir de nuevo por muchos meses. Este resultado luego se convierte en un estímulo. Se convierte en un estímulo de no tengo dinero, por ejemplo. No tengo dinero. ¿Vale? Y luego se repite el mismo ciclo. La cognición, tu reacción es seguir enfocándote en pensamientos reactivos y repites este ciclo una y otra vez. Y por eso es que Napoleon Hill llamó esto la ley del ritmo hipnótico. Porque como un ritmo, como un ciclo hipnótico se repite una y otra vez y no podemos romper con esta especie de hipnosis en la que estamos. ¿Vale? Ahora, te voy a explicar cómo puedes hacer para romper con esto. ¿Vale? Recuerda, allí a donde va tu atención, allí va tu energía. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros queremos hacer para romper con este ritmo hipnótico es tomar conciencia. Es tomar conciencia aquí, en la reacción. Desde el estímulo hasta la cognición y la reacción, todo esto es un proceso inconsciente, automático. No podemos controlarlo, ¿vale? Esta serie de patrones neuronales y respuestas automáticas precondicionadas ya están grabadas en nuestra mente. Y eso hace que esto suceda de forma automática. Tu cerebro siempre busca la eficiencia. Lo que nosotros queremos es tomar conciencia aquí, en la reacción. Únicamente si tomas conciencia aquí, en la reacción, puedes escoger dejar de darle atención a estos patrones de condicionamiento predeterminados en tu cerebro. Únicamente tomando conciencia de tu reacción, puedes darte cuenta de este patrón automático y decir, ya va, este es el proceso que yo estoy alimentando. Estoy vibrando como la persona que siempre he sido. ¿Ves cómo todo hace sentido ahora? Cuando tú tomes conciencia aquí en la reacción y digas, vale, ok, este es el patrón que ha venido ocurriendo. Luego te puedes preguntar, ok, ¿cómo pensaría esta persona que vive la realidad que yo quiero vivir? ¿Cómo reaccionaría esta persona que vive esta realidad que yo quiero vivir? Allí lo que va a suceder es algo mágico. Vas a empezar a instalar un nuevo patrón de conexiones neuronales en tu mente. Vas a empezar a pensar distinto. Tienes la opción de pensar como esta persona, como la cualidad vibracional que tú quieres atraer a tu vida. Cuando tú empiezas a hacer esto una y otra vez, como el futbolista entrenando, empiezas a entrenar tu mente,
empiezas a entrenar tu cerebro para vibrar y pensar de forma distinta, de forma como la persona que vive esta realidad. Al poco tiempo verás que empiezas a tomar acciones distintas. En lugar de vender esto, en lugar de vender lo otro, decides confiar. Y dices, vale, de alguna forma esto se va a solucionar. Y esta misma confianza te hace interactuar distinto con las personas y te llega un préstamo o te pagan algo que te debían. Tú nunca sabes cómo o qué cosas pueden suceder en el universo. Así que cuando empiezas a repetir esto, tu patrón vibracional empezará a cambiar. Empezarás a pensar y a sentir como una persona distinta, como esta persona. El resultado, poco a poco, vas a ir moviéndote de esta realidad a otra realidad, a la realidad que tú deseas. A medida que hagas esto, irás cambiando tu vibración predominante. Cambiarás tu frecuencia natural de esta realidad a la de la persona que vive la realidad que tú deseas vivir. Y en el tiempo, inevitablemente, tu misma vibración te va a sacar de la vida, de la realidad que vives y te pondrá en otro lugar. Y te lo digo porque lo he visto pasar demasiado. Lo vi cómo pasó en mi vida, cómo este cambio de vibración, aplicando esto que te explico, me sacó de la realidad donde estaba y me llevó a vivir una realidad completamente distinta. He visto cómo le pasó a mi pareja, he visto cómo le pasa a mis clientes. Y esto es lo que quiero para ti. Si te gustaría aprender a ganar claridad mental y emocional y convertirte en un creador consciente de tu realidad, entonces simplemente aplica para unirte a mi programa de coaching en los enlaces de abajo. Te mando muchísimo amor y que todo esto te sea de utilidad. Gracias.